realmente sorprendente de los trucos con cartas es el hecho de jugar con tanta probabilidad. Ponte a pensar 52 cartas de las cuales solamente una es la correcta. Ahora imagínate si a todo este escenario lleno de misterio, de sospecha y de mucho asombro le sumamos un factor sorpresa, el cual sería el azar. Para esto un par de dados y una carta elegida. Si ustedes son muy fanáticos de la cartomagia, se habrán dado cuenta de que este efecto es una especie de carta al número, es decir, se elige una carta, se elige un número y coinciden estos dos factores apareciendo la carta elegida exactamente en el número que se ha elegido. Lamentablemente, el clásico efecto de la carta al número puede depender de muchos factores, y una de las teorías más comunes que el público puede llegar a pensar es que el espectador que te dijo el número está compinchado. ¿Esto qué quiere decir? Que el espectador realmente no es un espectador, sino que simplemente está fingiendo y que antes del efecto se pusieron de acuerdo para que dijera ese número y para que eligiera esa carta. En fin, muchas teorías se pueden inventar, así que en este efecto y en esta variación estamos utilizando un par de dados, los cuales pueden ser lanzados por cualquier espectador. Esa es la gran ventaja de este efecto, así que vamos con el paso número 1. El paso número 1 y el más importante sin duda alguna de este efecto es el acomodo o bien la memorización de una carta en específico. Digo acomodo porque nosotros podemos utilizar una carta que nosotros queramos, o bien si estamos llevando una rutina y no podemos acomodar mucho la baraja ya que se vería algo sospechoso, podemos simplemente contar hasta la número 14. Así es, número 14. Yo creo que ya la mayoría de ustedes saben por qué camino vamos, así que vamos a contar hasta el número 14 y esto lo podemos hacer mientras nosotros hablamos. Recuerden que siempre y cuando nosotros estemos hablando y volteando a ver a la cara de los espectadores, ellos siempre van a voltear a ver hacia nuestra cara y no hacia nuestras manos, y esto nos da la libertad de poder controlar las cartas o de hacer algún movimiento necesario que tiene que pasar desapercibido. Para que esto no se vea muy obvio, podemos ir pasando cartas de 2 en 2 hasta llegar a la número 14. Entonces estamos platicando, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí ya estarían 12 cartas en mi mano derecha, pasamos una más que sería la 13ª y la 14ª es la que tenemos en esta posición. Ahora aquí podemos memorizarla y girar un poco para darnos cuenta de qué carta es, o bien si nos sentimos seguros podemos llevarlo a cabo muy fácilmente. Lo único que hacemos es, donde llegamos a la número 14, dejarla encima del resto del mazo. Y con el dedo meñique vamos a hacer una separación entre las 13 cartas que tengo en la otra mano y la 14ª. Así que colocamos las cartas encima, simulando que estamos cuadrando la baraja, pero en realidad aquí tenemos la separación muy marcada. Siempre que estemos delante del espectador, él no lo va a notar gracias a que nosotros estamos apretando la parte de enfrente de la baraja, y el break que está generando mi dedo meñique nunca se va a poder notar gracias al ángulo que estamos teniendo con el espectador o bien con nuestro público. Siempre en este ángulo para que la parte de atrás de la baraja se pierda por completo. Ya que estamos en esta posición, es necesario que demos a elegir la carta que está en la número 14, esto para que se nos facilite más el efecto. Así que lo que tenemos que hacer es forzarla de una manera muy sencilla. Lo único que hacemos es colocarnos en esta posición, ayudándonos del dedo pulgar para dejar que las cartas pasen con completa libertad. Al momento de pasar, le decimos al espectador que nos diga alto en cualquier punto. Y de verdad nos puede decir alto arriba, abajo, en medio, no importa, ya que al momento de que nos pare, lo que nosotros vamos a hacer es rápidamente cortar, pero no donde él nos dijo alto, sino donde tenemos el break marcado con el dedo meñique. Así que nos dice alto por aquí y nosotros tapamos y levantamos, teniendo 13 cartas, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la número 14 será la carta elegida. De esta manera podemos forzar exactamente la carta número 14 y ya nos estaremos evitando cualquier tipo de complicaciones, ya sea por forzar cartas con técnicas muy complicadas o bien para contar las 13 cartas mientras el espectador elige la suya, y cualquier tipo de complicaciones ya quedan resueltas gracias a este movimiento. Y ya una vez que el espectador vio la carta, la memorizó, la enseñó al resto del público, colocamos la carta exactamente en la misma posición. Tomamos las 13 cartas que quedaron encima de la mesa y de igual forma las ponemos encima del resto del mazo. Ya que cuadramos la baraja, ya todo, absolutamente todo está listo. La carta elegida del espectador se encuentra en la número 14 y los dados harán el truco de magia por sí solos. Lo único que hacemos es apartar la baraja, la podemos dejar en la mesa, y para vernos todavía con más seguridad de nosotros mismos, le podemos decir a un espectador que ponga su dedo encima para que nosotros ya no toquemos la baraja en ningún momento.
Coloca el dado encima, colocamos la caja encima, para que el público se asegure de que estamos completamente tranquilos y de que el efecto va a salir sí o sí. Y ahora viene la parte más mágica del efecto. Para esto le vamos a decir a un segundo espectador que tome los dados en sus manos, que los agite cuanto él quiera y que en el momento donde él se sienta seguro los tire encima de la mesa. Digamos que el espectador está listo y tira los dados. Y es aquí cuando pasa la magia, ya que no nos importa en lo absoluto qué número cayó en cada uno de los dados, ya que siempre al sumar las caras de arriba con las caras de abajo, siempre nos va a dar el número 14. Siempre. Así que tomamos los dados o le podemos decir al espectador, ok, nos dio 3 y nos dio 2. Quiero que lo vean más claramente, 3 y 2. Y los vamos a sumar con su lado completamente opuesto. Si aquí suman 5, del otro lado deberían de sumar 9. Y como pueden ver, efectivamente son el 5 y el 4. Lo voy a hacer una vez más para que lo comprueben y si no me creen, ustedes tomen unos dados y tírenlos. Como pueden ver, nos da 1 y 6 son 7, del otro lado debería haber 1 y 6, 14 puntos en total, siempre nos va a dar 14. Y ya una vez que salió la suma de 14 puntos, tomamos la baraja con completa naturalidad, estando seguros de nosotros mismos y comenzamos a contar enfrente del espectador. O aún mejor, le decimos al espectador, toma la baraja y cuenta por ti mismo hasta el número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La reina de corazones en la número 14. De verdad les aseguro que con este efecto van a sacar muchísimas sorpresas y la única recomendación que les quiero hacer para este efecto es que obviamente no lo hagan más de una vez en el mismo lugar. ¿Por qué? Pues porque no se tiene que ser muy listo para darse cuenta de que en una segunda ocasión salió exactamente el mismo número, 14, y si lo hacen una tercera vez, ni hablar. El efecto ya está completamente revelado. Espero que realmente te haya gustado este efecto y si fue así no olvides darle like, suscribirte, compartir, activar esa pequeña campanita y dejar un comentario aquí abajo, ya sea de algún video que quieras ver, de alguna técnica, de algún efecto o de lo que tú quieras. Recuerda siempre disfrutar, aprender y sorprender a las personas, ya que el mundo necesita de mucha magia. Y bien, sin más que decir, me despido, espero que estés muy bien y nos vemos con un truco nuevo. Bye.